doctor Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, señor Teniente General César Mirizal de Pavón, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor General de División Luis Castro Ayala, comandante general de la Fuerza Terrestre, señor Felipe Vega de la Cuadra, viceministro de Defensa, señores generales, coordinadores y directores del Consejo Nacional Electoral, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, autoridades, invitados, señores representantes de los medios de comunicación. Muchas son las conquistas democráticas y las transformaciones profundas que en esta década hemos alcanzado como gobierno de la Revolución Ciudadana, para bien del país y de su institucionalidad. Y para ir en tono en esta ocasión, quiero recordar que en la Constitución del 2008 se consagró, como lo decía Juan Pablo, el voto facultativo como un derecho de ustedes, miembros de las Fuerzas Armadas. Superamos así la interdicción que significaba para el desarrollo constitucional de nuestro país el que militares y policías no ejerzan el derecho al sufragio. Es decir, que la fuerza pública era considerada como una categoría de ciudadanos democráticamente disminuidos, porque así lo establecía nuestra Constitución, negándoles el derecho al sufragio. Y contradictoriamente, aquel concepto inadmisible era aplicado a quienes justamente llevan o tienen el encargo de vigilar el acto y el proceso mismo del sufragio. El otorgar el derecho democrático al voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional significa una transformación que respeta los derechos ciudadanos, como lo sostuvo el general Francisco Visconti, militar venezolano que abogó por el voto para las Fuerzas Armadas de su país mucho tiempo atrás. Él decía: el voto los convierte en ciudadanos con capacidad de decisión sobre los intereses nacionales, en su ámbito estricto del derecho personal al voto. La vigencia del derecho de los uniformados a elegir extinguió la restricción del voto a ciudadanos que tienen derecho a disfrutar de todas las atribuciones constitucionales de la ciudadanía. Corregir esa desviación en la democracia ecuatoriana ha sido una de las transformaciones profundas vividas en esta década. Pues hoy ustedes se integran, bueno, desde este gobierno, no desde hoy, pero ustedes se han integrado directamente al convivir democrático, a la toma de decisiones trascendentales en el país y a elegir libremente a sus mandatarios. El voto facultativo de las Fuerzas Armadas se ejerce en Chile desde 1925 para oficiales y desde 1980 para la tropa. En Venezuela desde 1999, en Perú desde el año 2004 y en nuestro país desde el año 2008. Con excepción de Colombia y de Honduras, todos los demás países de nuestra región y muchos en el mundo reconocemos ya el derecho ciudadano del personal militar y policial a ejercer el sufragio. Aquello está a tono con un mundo moderno, participativo, ciudadano, que no pone limitación al ejercicio de los derechos individuales. Hoy garantizamos como gobierno el ejercicio libre de ese derecho. Hoy nos entrega el Consejo Nacional Electoral credenciales para que el personal de la Fuerza Terrestre del Ecuador y adicionalmente de la Fuerza Naval, de la Marina, para que ese personal, oficiales superiores, subalternos, personal de voluntarios y conscriptos acuartelados, así como el personal en proceso de formación, puedan sufragar en las elecciones del 19 de febrero próximo. En este proceso electoral contamos con credenciales de última generación, que incluyen toda la información respectiva de cada miembro de las Fuerzas Armadas, nombres completos, cédula de identidad, su fotografía, código de barras y un desprendible que servirá para verificar que se entregó la credencial en el momento de la votación. Esta credencial que hoy recibimos y entregamos a la Fuerza Terrestre y a usted, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y a usted, comandante general
de la Fuerza Terrestre, refuerza la transparencia en el ejercicio del voto de nuestro personal y garantiza el cumplimiento de este derecho. Es bueno recordar que en elecciones anteriores el miembro de la fuerza pública que quería ejercer su derecho al sufragio se acercaba a cualquier junta electoral y exhibiendo su cédula de ciudadanía podía votar. Aquel sistema representaba algunos riesgos de duplicación y no permitía determinar efectivamente la participación de los integrantes de las Fuerzas Armadas. En un segundo momento se usaron credenciales para ejercer el voto. Sin embargo, aquel sistema no prestaba las garantías requeridas en un proceso que demanda absoluta seguridad y transparencia. Con el método actual, que hemos conocido ya su explicación, se fortalecen las condiciones necesarias para eliminar cualquier riesgo de duplicación o suplantación, con lo que se ratifica la transparencia del proceso y la garantía del ejercicio libre y efectivo del voto militar en el Ecuador. Tenemos que reconocer el trabajo y el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral en este sentido, esfuerzo que apoyamos como Ministerio de Defensa, comprometiéndonos por nuestra parte a hacer llegar a todo el personal de las Fuerzas Armadas su respectiva credencial, para que tengan la oportunidad de ejercer su derecho democrático. En muchos países, la objeción de ciertos sectores de la sociedad al voto de la fuerza pública se fundamentó en el temor de que la institución armada como tal se implique en los procesos electorales y políticos. Ello deviene de una mala comprensión del derecho ciudadano individual al voto y al mismo tiempo a la pertenencia del ciudadano a una institución jerarquizada y no deliberante que se basa en la disciplina y en la obediencia. Los miembros de las Fuerzas Armadas, en tanto ciudadanos y ciudadanas de este país, tienen derecho al voto, a la participación democrática, a la equidad y a la justicia. En contraparte, la institución armada como elemento de la sociedad y del Estado tiene sus funciones constitucionales y legales perfectamente delimitadas. Este mensaje debe caer en los oídos de quienes pretenden implicar política, o peor aún, electoralmente a la institución armada. Aquello no es permitido, ni lo considerará posible en ningún caso el Ministerio ni las Fuerzas Armadas. Hay que distinguir entonces entre el derecho individual al voto y una participación institucional de la institución armada en la política, que es una cosa totalmente distinta. El acto de hoy es un acto que ratifica la democracia y la transparencia. Es una muestra de la vigencia absoluta de los derechos garantizados por nuestra Constitución y es una prueba más de las transformaciones que nuestro gobierno ha tomado como compromiso ante la sociedad ecuatoriana del siglo XXI. Cada una de estas credenciales llegará, señor presidente del Consejo Nacional Electoral, a las manos de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Cada credencial es el mecanismo con el que garantizamos el derecho al sufragio en el próximo proceso electoral. Aquel es nuestro compromiso y nuestro aporte a la transparencia del evento electoral que viviremos en el mes de febrero. Y como siempre, cuente usted también con que nuestras Fuerzas Armadas cumplirá, como lo ha hecho en toda su vida democrática, y como lo ha hecho especialmente en los últimos años en los procesos complicados que la sociedad ecuatoriana ha tenido que vivir el año pasado con el terremoto, con los problemas que hemos tenido que sufrir con los embates de la naturaleza, y lo hemos hecho con la mayor capacidad, la mayor entrega, la mayor solvencia, en este caso, para apoyar un proceso democrático electoral. Tenga usted la seguridad de que nuestra oficialidad, que nuestra tropa, que el personal de las Fuerzas Armadas cumplirá exitosamente, responsablemente, la función de garantizar el proceso electoral, y en eso tiene nuestro absoluto compromiso. Muchas gracias por esta entrega de esta documentación que será inmediatamente puesta en manos del personal de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Gracias, señores.